Imaginemos por un instante la auténtica odisea que es buscar el hogar ideal para una familia. Hay que revisar minuciosamente los cimientos, evaluar cómo es el vecindario, comprobar que haya luz, agua corriente y, sobre todo, que sea un entorno seguro. Es un proceso agotador. Pues bien, vamos a meternos de lleno en esto, pero llevándolo a una escala infinitamente mayor. En este análisis de hoy vamos a utilizar esta misma analogía inmobiliaria para desgranar un documento fascinante que evalúa, ni más ni menos, que nuestro lugar en el cosmos. Vamos a explorar juntos esas condiciones increíblemente precisas que hacen de la Tierra, y de nuestro universo en general, una propiedad verdaderamente excepcional y única para albergar vida. Pero claro, antes de entrar a ver la casa en sí, cabe hacerse la gran pregunta: ¿qué hace que un lugar sea el hogar perfecto? O, si lo llevamos a nuestra escala astronómica, ¿qué reglas fundamentales y absolutamente innegociables deben existir para que el vecindario cósmico pueda siquiera sostener un edificio? Según el material de origen que estamos explorando, la viabilidad de la vida depende de una serie de condiciones base en el universo. Y ojo, unas condiciones que no admiten el más mínimo error de cálculo. Sección 1. Las 4 fuerzas fundamentales. Las reglas estructurales. Al igual que cualquier casa física requiere leyes de ingeniería precisas para no venirse abajo, nuestro universo se rige por fuerzas asombrosas. Vamos a ver cómo interactúan las dos primeras. Por un lado tenemos la gravedad. Curiosamente es una fuerza muy débil a nivel atómico, pero es la encargada de mantener a los inmensos planetas y galaxias en sus órbitas. Por otro lado está el electromagnetismo, que es esa fuerza clave de atracción entre protones y electrones. El documento que estamos revisando lo explica de forma muy exacta. Si el electromagnetismo fuera mucho más débil, los electrones escaparían del núcleo y los átomos jamás podrían combinarse para formar moléculas. Pero si fuera mucho más fuerte, directamente no habría reacciones químicas. En ambos extremos la vida sería matemáticamente imposible. Y para que nos hagamos una idea del nivel de precisión del que estamos hablando, fijémonos en este número de la pantalla. Según los físicos citados en nuestra fuente, la fuerza electromagnética es exactamente este número de veces más fuerte que la gravedad. Hablamos de un 1 seguido de 40 ceros, 10 a la 40. La relación entre estas dos fuerzas no es para nada arbitraria, es un equilibrio asombrosamente delicado que sostiene literalmente la estructura misma de nuestro universo. Para terminar de comprender por qué este equilibrio es tan sumamente crítico, el texto nos presenta las investigaciones del Dr. Reinhard Breuer. Si añadiéramos tan solo un cero más a ese número enorme, es decir, 41 ceros, la gravedad sería proporcionalmente más débil. ¿Y qué pasaría? Pues que la presión en el interior de las estrellas no generaría la temperatura suficiente para la fusión nuclear. Vamos, que el Sol nunca llegaría a encenderse. Por el contrario, si le quitamos un cero, dejándolo en 39, una estrella como nuestro Sol ardería tan rápido que su vida se acortaría drásticamente. En ambos casos, olvidaos de la vida. Así que el punto crucial aquí es que no solo dependemos de esas fuerzas a gran escala. Hay otras dos fuerzas que actúan como un mortero microscópico, manteniendo unidos los ladrillos atómicos de nuestro hogar. Hablamos de la fuerza nuclear fuerte, que es el adhesivo entre protones y neutrones, y la fuerza nuclear débil, que aunque suene un poco contradictorio, es la que controla nada menos que la desintegración radioactiva y la actividad termonuclear del Sol. El documento plantea luego un escenario hipotético verdaderamente catastrófico respecto a la fuerza fuerte. Si esta fuerza de unión fuera tan solo un 2% más débil, el único elemento existente en todo el universo sería el hidrógeno. Sin embargo, si fuera un poquitín más intensa, solo existirían elementos pesados y el hidrógeno desaparecería. El resultado en cualquiera de los dos casos es el mismo. Nos quedaríamos sin agua y sin el calor vital de nuestro Sol. Como vemos, nos movemos en un hilo extremadamente fino. Para consolidar toda esta idea, la fuente recoge una cita fantástica del matemático y físico Freeman Dyson. Él señala que la fuerza débil está calibrada con una exactitud pasmosa para permitir un ritmo de combustión del hidrógeno en el Sol que sea lento y constante. Básicamente, nos calienta lo justo y necesario para sobrevivir, pero no nos achicharra. Sección 2. Un planeta a la medida. La propiedad perfecta. Hagamos ahora un poco de zoom para inspeccionar de cerca nuestra futura casa. El material de origen detalla unas características que hasta la fecha no se han encontrado en ningún otro lugar del universo. Empezando por el tamaño de la Tierra, que es fundamental. Si fuera ligeramente mayor, su gravedad atraparía gases ligeros como el hidrógeno, haciendo la atmósfera totalmente inhóspita. Pero si fuera ligeramente menor, el oxígeno indispensable se escaparía y el agua simplemente se evaporaría. Si a esto le sumamos la distancia perfecta al Sol, un ritmo de rotación de 24 horas y una órbita casi circular, tenemos el paquete de características ideal para no sufrir temperaturas extremas. Para poner esto en perspectiva de una forma muy visual, el documento cita los cálculos del profesor David L. Bloch.
Si nuestra casa se moviera tan solo un 5% más cerca del Sol, hace miles de millones de años se habría desatado un efecto invernadero letal y completamente descontrolado. Por otro lado, alejarla apenas un 1% habría desencadenado una glaciación masiva e irreversible. De nuevo, el margen de error es prácticamente inexistente. Y las especificaciones continúan. Pensemos por un momento en Venus, cuya rotación tarda 243 días terrestres. Algo así en la Tierra causaría días de un calor letal y noches de un frío mortal. Nuestra órbita circular nos salva de los extremos térmicos que sufren, por ejemplo, las trayectorias elípticas de los cometas. Y si miramos la ubicación galáctica, estamos justo a la distancia ideal del centro de la Vía Láctea, lo suficientemente lejos para evitar que otras estrellas distorsionen nuestra órbita gravitatoriamente, pero lo suficientemente cerca como para tener acceso a los elementos químicos pesados que hacen falta para construir un planeta rocoso. Sección 3. Desafiando la ley del desorden. El mantenimiento. Ahora bien, encontrar la casa perfecta es solo el primer paso. Existe una verdad ineludible en el mundo de la física, la entropía, también conocida como la segunda ley de la termodinámica. El texto que analizamos utiliza un ejemplo clarísimo. Si se abandona un edificio, inevitablemente terminará en ruinas. Si dejamos a la intemperie una bicicleta nueva, acabará oxidándose y estropeándose. Según esta ley científica, todo en el universo debería tender naturalmente desde el orden hacia el desorden más absoluto. Sin embargo, y aquí viene la clave, la fuente expone una aparente contradicción que los científicos llevan tiempo observando. El astrofísico Alan Lightman señala que resulta un auténtico misterio que el universo conserve un estado tan inmensamente ordenado. El mero hecho de que existamos desafía por completo esa expectativa natural del caos y el deterioro, y nos presenta un enigma fundamental sobre cómo fueron las condiciones iniciales de nuestro universo. Sección 4. Casualidad o creación. El arquitecto. Ante todo este nivel de orden y precisión matemática, el documento da un paso atrás para observar la inmensa casa cósmica en su totalidad, adentrándose en un terreno un poco más filosófico. Comparte, por ejemplo, esta reflexión de Robert Jastrow. Argumenta que la confirmación científica de que el universo tuvo un principio repentino pone sobre la mesa preguntas bastante incómodas. Y tiene sentido porque la ciencia tradicional se basa precisamente en buscar causas puramente naturales para cada efecto observable. A medida que la ciencia avanza, lógicamente se descubren más y más detalles. El texto menciona la publicación New Scientist, que llega a describir la viabilidad de nuestro universo como una asombrosa combinación de coincidencias. Por citar un ejemplo, los niveles exactos de energía nuclear que permiten la existencia del helio y las enormes explosiones de supernovas que se encargan de sembrar los elementos pesados. Si lo miramos desde un punto de vista puramente estadístico, las probabilidades de que absolutamente todo esto se alinee de forma perfecta son increíblemente minúsculas. Para intentar abordar este gran misterio, el material de origen nos presenta una analogía muy interesante sobre la evidencia indirecta. Recordemos cómo en 1997 los astrónomos confirmaron la existencia de nuevos planetas lejanos que físicamente no podían ver con sus telescopios. Lo que hicieron fue medir el efecto gravitatorio visible que esos planetas ejercían sobre sus propias estrellas. El texto reporta el argumento de que, de una manera bastante similar, al observar la extrema precisión y el orden tan evidente del universo, muchas personas infieren de forma lógica la existencia de un arquitecto invisible que diseñó toda esta estructura. A todo esto se suma una observación de Sir Fred Hoyle, citada en nuestras fuentes. Él recalca un hecho innegable: el hidrógeno de universo se está convirtiendo constantemente en helio. Por lo tanto, si el universo existiera desde siempre, si fuera infinitamente viejo, a estas alturas ya no quedaría absolutamente nada de hidrógeno. El hecho de que nuestro universo actual esté compuesto casi enteramente de hidrógeno significa indiscutiblemente que tuvo un inicio determinado. La cuestión sobre cómo fue esa creación inicial simplemente no se puede dejar de lado. Y así es como llegamos a la gran interrogante final que nos plantea la exploración de hoy. Hemos repasado las estrictas reglas de construcción, las características verdaderamente únicas de nuestra propiedad terrestre y la sorprendente resistencia de nuestro entorno frente al caos natural. La fuente concluye dejándonos con esta profunda pregunta para reflexionar. Toda esta asombrosa precisión, estas 4 fuerzas finamente ajustadas y nuestro ecosistema milimétricamente balanceado, ¿surgieron de la nada por una simple acumulación de casualidades estadísticas o son la evidencia del cuidadoso diseño de un arquitecto cósmico? Un interrogante fascinante que, sin duda alguna, invita a mirar el cielo nocturno desde otra perspectiva.